Hola, bienvenidos a Minnesota Insight. Soy Javier Samayoa. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Qué tal? Bien, gracias. Un gusto saludarles, muchachos. Así es, amigos. Hoy vamos a tocar un tema muy bueno. Creo que vale la pena hablar si nos estamos americanizando demasiado. ¿Qué piensas, Sergio? Considero que lo comenzamos desde que estábamos en nuestros países, ¿no? A mi juicio. Porque se dan cantidad de cosas que ya las sabemos, ¿no? En el comercio, en la moda. Mira, creo que Sergio comenzó con un punto interesante. Creo que uno no se americaniza desde que está en nuestros países. No lo había visto así. Porque recordemos que Guatemala, Centroamérica en general, México, tenemos toda la influencia de Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, nosotros los de Guatemala tenemos mucha influencia de México. Y a pesar que somos guatemaltecos, tenemos muchas palabras de mexicanos, ¿verdad? Pero en el contexto de Estados Unidos es la pregunta, ¿nos estamos americanizando? ¿Creen ustedes, desde que venimos acá, pues han cambiado nuestros hábitos, nuestra manera de hablar? Yo creo que casi no mucho, porque los latinos no le hacemos mucho al idioma, ¿no? Metemos por ahí palabras como que creo que son muy comunes, como el ok, bye, las palabras más prácticas, ¿no? Las que más se usan. Pero, y la parte laboral sí nos americanizamos por completo, porque esa pues como es obligatorio, ¿no? Ahí sí. Claro. Sí, como por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, a veces mi mamá me decía, hello, goodbye, bye my love. Es lo único que mi mamá podría decir así en inglés. Y yo siempre le decía, ¿qué quiere decir eso? Y decía, es que los americanos, los gringos prácticamente ya se expresaba así hablan. Es el idioma de ellos, el inglés. Fue la primera vez que yo pude escuchar el inglés en boca de mi mamá. O sea, no sabía, pero más que solo esas 3 palabras. Sí, miren, yo creo que hay distintas maneras de americanizarse, ¿verdad? O sea, una puede ser desde el lenguaje, otro puede ser desde los hábitos, desde la cultura, digamos, desde las creencias también puede ser, ¿verdad? Y en esto de las creencias, vamos a poner, por ejemplo, el Halloween, ¿verdad? Algo muy de los gringos, ¿verdad? O de los americanos. Yo tengo un poquito de resistencia siempre a decir los americanos, pero realmente todos somos americanos. Sí, en sí América se divide en 3 partes, lo que es digamos, la mayoría del norte, que es Canadá, Estados Unidos, México, y Centroamérica, que abarca desde Guatemala hasta Panamá, y Sudamérica, de Colombia hasta, digamos, Brasil, la punta de Brasil. Claro, eso es lo que se le conoce Caribe, como el continente americano. Claro, y el Caribe. Sí, también influye la música, la comida. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba adolescente, pues la música en inglés, la música romántica, el rock en inglés, en aquellos tiempos, pues, pero tal vez no estando en Honduras. Estando en Honduras, pero tal vez no se utilizaba el término ese de americanización, ¿va? Pero sí, la influencia americana ha estado desde Gringolandia, decimos. Sí, creo que comúnmente, bueno, nosotros en Guatemala, cuando oímos que alguien dice una palabra en inglés o algo así, ya decimos, uy, mírate al gringo. Así claro. decimos, ¿no? Claro. O cálmate al gringo. Eso es lo que decimos nosotros. Sí, claro. En Guatemala, miren. En Guatemala, estando en Guatemala. Miren, algo que tenemos los guatemaltecos es que dicen que somos chutes, ¿verdad? Número 1. Y número 2, que somos súper metidos. Y en el caso de los mexicanos, es lo que yo sé, ¿verdad? Aquí con el respeto de la audiencia mexicana, dicen que son copiones, ¿verdad? Entonces el mexicano le copia al gringo, y el Guatemala por chute también termina copiándole al mexicano. Podríamos decirlo en otra frase, perdón, no sé si has terminado, pero a veces decimos nosotros de que el guatemalteco tiene una facilidad de adaptación o adaptar otras costumbres. Lo que yo sé hasta aquí. ¿Qué pensaste de eso, Sergio? Pues yo creo que casi todos los países, en el caso de la americanización, entre comillas, casi todos los países la hemos adaptado, y no solo América.
países como el África, Asia, y ellos tienen que americanizarse porque ustedes saben, hablando ya específicamente de Estados Unidos, todo el mundo quiere y piensa como los americanos y quiere ser parte de eso, pues. Les quiero contar una anécdota que, bueno, yo estando en Guatemala, uno de pronto compra una playera y dice Made in USA, ¿verdad? Pero resulta que esa playera fue hecha en Guatemala. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y de hecho, ya cuando yo vine a Estados Unidos me ha pasado de que he comprado playeras que dicen Made in Guatemala. Entonces, o sea, pasa lo contrario. Si estoy allá, podríamos decir que estoy usando una prenda americana. ¿Verdad? Pues de hecho las pacas, recordate que son muy famosas en nuestros países, ¿verdad? Hacen de que usemos la ropa americana, ¿verdad? Pero mucha de esa ropa es hecha en nuestros países. Muy buen punto, Xavi. Creo que a mí me ha pasado también. Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos allá queremos estar acá con costumbres de acá y viceversa, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Porque acá, por ejemplo, yo quiero tener una camiseta o playera, como dicen ustedes, que tenga algo que ver con Honduras. ¿Ah? Entonces... Ahí creo que sería, para nosotros nosotros los guatemaltecos, bueno, cada país tiene su orgullo de ser de su propio país. Por ejemplo, nosotros los chapines. Sí, entonces uno quiere lo del país de uno, ¿no? Uh-huh. Ya sea una tacita, ya sea cualquier presente o regalito por ahí, que sea de allá. Y cuando está allá uno quiere algo americano, pues si te pones unos es que yo creo, ese es un gran dilema, buen punto también el de Sergio, porque cuando uno está allá, uno quiere estar acá, y ahora que yo estoy acá, quiero estar allá y comiendo las cosas de allá. Por ejemplo, los chuchitos, las tostadas, el atol, yo lo quiero, eso se me antoja, pues. Y aunque yo trate de hacerlo acá, no tiene el mismo sabor. Por ejemplo, la comida y o sea, el ser humano así es. Pues, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que yo en mi caso, cuando estoy acá, voy a utilizar ese término, ¿no? Quiero como hondureñizarme, ¿no? Sí. Porque quiero eso que dice Xavi, la comida y cosas de allá. Sí. Entonces, a ustedes supongo que les pasa lo mismo y a los de los demás países también, ¿no? Por ejemplo, nosotros, así lo que decía usted, hondureñizarse. Y nosotros, por ejemplo, a menos en mi caso mío, yo soy muy patriota. Yo miro otro chapín y hago como que lo conozco ya de toda la vida. Claro, voy y lo abrazo. ¿Qué onda, mi chapín? Claro. Ese soy yo. Ese soy yo. Yo como guatemalteco eso hago. Soy muy patriota. Sí, de hecho, miren, el tema es, nos estamos americanizando. Y yo pues estoy en Estados Unidos y tengo una gorra de gallo. Y una playera que dice Chapín. Por supuesto, esto lo hice intencionalmente por el programa. Porque, o sea, a pesar que estoy en otro país, yo sigo conservando... Pues lo mío, pues lo que es de Guatemala, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, pasé a comer pollo campero, ¿verdad? Y no me están pagando por la publicidad de estas marcas, ¿verdad? Pero es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura y no sé, tal vez eso lo hacemos porque nos hace sentir más cerca de nuestros países, pienso yo. Sí. Por esa nostalgia que mantenemos constantemente al saber que estamos lejos de nuestro país querido. Sí, yo siempre tengo algo en relación, siguiendo hablando en relación de Guatemala, la cultura y su gastronomía. Por ejemplo, cuando una persona de Guatemala dice, voy a hacer tamales para vender, y yo le digo, ¿pero de qué parte de Guate es usted? Porque ya he probado, por ejemplo, tamales de Zacapa, de Jalapa, de la ciudad, de mi pueblo. Y siempre lo hago con esa intención de como para probar el sazón de cada lugar de mi país. Sí, es muy, muy cierto. Yo creo que a la parte que sí creo que muy poco le hacemos es al idioma. Aunque vivimos en Estados Unidos, lo necesitamos y deberíamos, pues, pero como que nos rehusamos a aprender el idioma, ¿no? Claro. Yo creo que ahí entra el factor necesidad. Porque definitivamente cuando uno viene acá a Estados Unidos, te ves en la necesidad de aprender el idioma. Sin embargo, sabemos de que hay mucha
muchos hispanos, muchos latinos que se rehúsan a aprender el inglés simplemente porque no les gusta, porque tienen pereza de estudiar. Y bueno, aquí de los tres, creo que Benjamín es el bilingüe, ¿verdad? Que habla perfectamente el inglés. Y estamos en ese sentido de que lo que dices tú, por ejemplo, una anécdota muy rápido. Cuando yo empecé a conocer a la que fue mi esposa, pues estamos divorciados ahorita. Claro. Sí, sería bueno que nos hablaras de Mira, te voy a contar. ¿Cómo fue que encontraste esa necesidad de hablar? Sí. Es como decirte obligado, como obligatorio. Aprendí el idioma obligado. Porque pues es que ese es el punto que a debatir, digamos, ¿verdad? ¿Es obligación? ¿Es necesidad? ¿Es adaptación? ¿O despojarte de tu esencia? Yo no me he despojado de mi esencia, digámoslo así. Yo sigo siendo yo, los que me conocen saben quién soy. Así como soy, con ustedes, y igual acá, yo puedo ser igual. Mis momentos de decir cosas, las digo, hacer reír a quien sea, es lo que me gusta, pero cuando yo aprendí el idioma fue obligado, por decirlo así, porque mi ex esposa siempre me escribía, me llamaba y me traducía. Entonces ella me hablaba al teléfono y me decía, oye, te escribí algo. Y yo miraba el teléfono y ya lo leía en inglés y lo leía traducido al español y escuchaba cómo ella me hablaba. Entonces, para no hacer el cuento tan largo, 3 meses estuve así, duro, obligado. con ella, en el idioma. Pero hubo un día que yo quise tirar la toalla, Javi. Sergio, yo le dije a ella, mira, le dije, no te entiendo nada. Ni tú me entiendes, ni yo te entiendo. Así que, mejor ya no. Ishkamik. Y entonces, y vino ella, me abrazó y me dijo, no. Me dice, no te preocupes. Dice, yo sé que... Y ella se daba cuenta que yo lo hacía por frustración, porque cuando yo iba a jugar pelota, ella se iba conmigo. Y vos sabes, Javi, cómo somos los de Guatemala. Y la mayoría de ahí de mi pueblo me decían, uy, ¿quién es el que tiene novia? Y decía, no sé, es alguien que tiene novia, pero ni le entiende. Y, o sea, haz de cuenta que se pasaban burlándose de mí todo el tiempo. Sí, yo creo que, bueno, en mi caso, sí me tocó que ir a la escuela la primera vez que vine. Y deserté de la escuela por cuestiones de trabajo, porque pues venimos a eso, ¿no? A generar billetes. Y yo creo que los pasa a la mayoría, que entramos a la escuela, comenzamos unos meses y de ahí terminamos desertándonos de la escuela por la cuestión laboral. Entonces el segundo año hice lo mismo. Esta vez que vine me pasó también lo mismo. Entonces creo que la parte laboral es la más fuerte en nosotros, pero deberíamos de entrarle de lleno al inglés, porque nos sirven no solo aquí en Estados Unidos, pues en cualquier parte que... Sí, yo precisamente con Sergio nos conocimos en una compañía y ahí conocí el caso de una señora que tiene 20 años viviendo acá y no sabe inglés, 0 inglés, porque yo le digo, pero algo no se le ha quedado, pues, porque a veces cada mundo cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y me dice, no, porque todo el tiempo he trabajado donde hay latinos, donde hay hispanos, me dice. ¿Verdad? Sin embargo, acuérdense que estamos en Minnesota. Y Minnesota, casi en todos los lugares, es al revés. Casi nadie habla el español. Entonces te ves casi en la necesidad de aprender inglés. Muchos dentro de Estados Unidos, de los hispanos, nos mexicanizamos también. Sí. Porque hay mucha influencia, o la influencia mexicana es muy fuerte. Sergio. Especialmente con la música, ¿no? Especialmente, sí. Sergio, contanos alguna experiencia que hayas tenido. Yo creo que la experiencia más es con la cuestión de la música. Ok. En el caso de mi país, pues. Sí. Se escucha música
especialmente en las cantinas escuchamos mucha música. Vicente Fernández, Ana Gabriel. Yo diría que la música esta que está de moda, la banda, ¿verdad? Las bandas, sí. Entonces, pero no es mi caso particular, porque yo, por ejemplo, escucho música diferente, ¿va? Pero en mi país, por ejemplo, sí siento que la cultura mexicana está ahí en cuestión de la música, ¿no? Y un poquito la comida. También, ¿no? La comida, sí. Pero sí, la cultura americana o estadounidense sí tiene más influencia, creo. Fíjate bien que hablando ya de eso, del americanizarse uno, creo que la mayoría de gente, venga de donde venga, o sea donde sea, que haya un mexicano, y voy a hablar bien siempre de los mexicanos, porque siempre he tenido una buena amistad con todos los mexicanos que he conocido. Y créeme que si es en Europa y suena un mariachi, todos empiezan a gritar y viva México y se sienten como mexicanos. Claro. En China, Japón, como también aquí en Estados Unidos. Claro. Entonces, creo que la cultura que más reina en el mundo es la de México. Por su gastronomía, su música, su cultura. Yo pienso que es porque es muy fuerte y es muy grande, ¿verdad? Recordemos que... Variada, yo creo que es variada. La comida y la música tienen bastante... Sí, yo diría que es en ese tema que vamos ahorita es de que yo creo que a Estados Unidos vienes y te adaptas a sus leyes, digámoslo así, y te adaptas a todo, a la cultura, al idioma. Pero a lo que sí realmente es muy, muy fuerte aquí, como tú mencionabas que la mayoría de gente o latinos trabajan con más latinos y no aprenden el idioma por estar con más latinos. Viene un mexicano y él no va a adaptarse a hablar como tú hablas. Él va a hacer su propio idioma. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué los de otros países imitamos al mexicano? Yo lo digo con respeto, pues también, pero... el mexicano tiene una identidad muy fuerte, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Pero a mí se me hace bien gacho, voy a decir yo, para sonar a mexicano, que un hondureño, por ejemplo, diga, oye, güey, ¿verdad? Pero un mexicano nunca va a decir, nunca va a hablar como hondureño, por ejemplo. Sí. Pero es cuestión de identidad. A mí no me pasa. Yo cuando me dicen güey, entonces me quedo así. Yo sé lo que me quieren decir, pero yo me quedo así porque digo yo... ¿verdad? Por ejemplo, Sergio, yo lo escucho como hondureño, siempre. Sí. No está tan influenciado, no se le ha pegado esas palabras. Yo también siento que hablo como Pero Chapín, es por ¿verdad? Cuestión de identidad, Xavi. Porque sabes de dónde vienes y qué representan. Claro. O como dijo Benjamín, ¿verdad? Benjamín dice que es muy patriota, ¿verdad? Exactamente. Y no porque uno sea demasiado egoísta o sea demasiado... Sino que ese es tu origen, pues. Claro. O sea, si vas a imitar a algo... Que sea que porque allí vives, pues si yo decir, si estoy en México, obvio tengo que hablar como mexicano. Para hacerse entender. Si estoy en Guatemala, tengo que adaptar también como los guatemaltecos. O si estoy en Brasil, al país que vaya. Por eso ahí, al país que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Lo que vieres. Entonces, el dicho de su mamá. Sí, mi mamá nos decía eso siempre. Y entonces, en América igual, aquí en Estados Unidos, pues es igual. Aunque nosotros en la parte laboral es donde es más fuerte. Nos adaptamos sí o sí a las reglas de la compañía, de la empresa a la que trabajamos, a las leyes del tránsito, a todo pues lo que es. Sí. Yo, por ejemplo, vine a adaptarme aquí a Estados Unidos, digámoslo así, a respetar las leyes porque yo crecí que ni siquiera un caballo tuvimos, digámoslo así, ¿no? Cuando vine aquí a Estados Unidos, compré mi primer carro y dije, pues ya lo compré, ya tengo carro ya. Y voy, y te digo que yo iba a Chicago con ese carro y venía. No tenía ni licencia ni aseguranza. Hasta que un día me pararon. Me dijo, quiero ver su licencia. No tengo. ¿Trae aseguranza? No traigo asegurador. Ok, entonces, lo siento, vamos a llevar su carro. Entonces, fue donde yo aprendí las leyes. Fíjate que sí, es bien importante esto que estamos hablando. De hecho, esta semana...
me dice mi amiga ahí en el trabajo, ella me estaba enseñando de que hay una forma de encontrar un dispositivo cuando se te pierde, ¿verdad? Y como se me perdieron mis audífonos, pues ella me dijo, déjeme ver su teléfono. Y me hacía, y lo hacía así, ¿va? Yo le digo, ¿qué pasa? Le digo yo, es que este teléfono me cuesta usarlo porque está en español, me dijo. Fíjate. Porque yo, mi teléfono lo uso en inglés, me dijo. Porque a mí me enseñaron, me dijo, de que si estoy en Estados Unidos, tengo que hablar inglés y tengo que aprender a leer en inglés. Entonces eso me reventó la cabeza, pues, porque precisamente nosotros ya este programa lo teníamos planificado y me recordé que esto era un buen punto para tocarlo. Que a veces, pues sí, es necesario adaptarse, pues, a todo, a leer y no digamos escuchar. Precisamente yo escuchando es que he aprendido un poco inglés también, ¿verdad? Creo que se requiere mucho más de la atención, ponerle atención a lo que te dicen. Porque a veces escuchamos una cosa y no. Por ejemplo, la famosa aquella canción de Rhythm of the Night, el ritmo de la noche. Ves que ahora lo dicen. ¿Son Reeboks o son Nikes? O sea, un ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo. Tienes que escuchar bien cómo va la palabra. Que nos rehusamos a aprender el idioma. En este caso, el inglés. Sí. Y es que yo quizás voy a opinar por la mayoría de los hispanos, de los latinos. Somos así, pues nos rehusamos a aprender el inglés. De no ser así, pues todos habláramos inglés, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, cuando yo estoy en cualquier trabajo, a mí me preguntan que de qué parte de México soy. Le digo, se me quedan viendo, a ver, déjame adivino. Y me dicen Puebla, me dicen Chiapas. No Chiapas, me dicen, pero así como llamas, como de Morelos. No. Morelos, Guerrero y así. Yo les digo, no, yo soy de Guatemala. Pero ¿por qué no hablas como los guatemaltecos? Yo le digo, yo no sé, yo hablo así, yo no... Sí, a mí también me identifican mucho como mexicano o incluso hablo como mexicano, pero ni me doy cuenta. Y esa es otra cosa que nos puede pasar, ¿verdad? Que terminamos al final, por ejemplo, algo que sí digo yo últimamente y lo he sentido porque me doy cuenta, es que, por ejemplo, miren esa troca, digo yo, ¿verdad? Cuando yo iba a decir una troca, ¿verdad? Sí. Pero eso es parte de, así es como uno se va americanizando demasiado, ¿verdad? Aunque ese es un término, parece como el Spanglish que le dicen, ¿no? Troca es un término Spanglish. Exactly. Porque la palabra en sí es exactly, te diga yo ahorita. Es un truck. Sí, es un truck. En inglés sí solo es truck, pero como para decirlo fácil dicen troca. Es una troca. Está como la otra palabra que se adaptó a la puerta, por ejemplo, lock the door. Lock the door. Sí, laquear. Ahora y decimos laqueala. Ajá, sí, laquear. Sí se laquea. Entonces del Spanglish también, del Spanglish creo que sí se nos ha pegado mucho a los, especialmente a los hispanos, pues. Sí. Ahora, el punto acá, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que tal vez es bueno. Porque de alguna u otra manera nos hacemos entender entre nosotros los latinos. Porque, en cambio, si le vas a decir realmente a uno que habla inglés o ha nacido y que solo habla inglés, can you please lock the door? Es malo, pero decís que no es malo, pero estás perdiendo tu esencia. Por ejemplo, el Black Friday, ¿verdad? Eso es casi una cultura también de los estadounidenses. Después de Acción de Gracias. Y el Black Friday resulta que ahora, no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero se ha venido ahora, todos lo celebran el Black Friday, hasta en Guatemala y en no Honduras sé, igual, y en Honduras. Entonces no nos estamos americanizando demasiado solo los que vivimos acá, el mundo entero. Lo que pasa es que si te das cuenta, detrás de eso está el negocio, el comercio. Las personas que han sabido que aquí en Estados Unidos un zapato te vale $5 hoy, mañana te dicen, hoy vale $5.50, ayer estaba a 7. O sea, como no lo viste en todo el año el precio. Sí, exacto. Entonces, detrás de eso está el claro, negocio. hay un negocio, claro, ¿verdad? Entonces, implícito. Toda la gente que ha sabido que hay negocio en eso, lo ha adaptado en los países también. Claro. Sergio, ¿has perdido tus raíces hondureñas en todo este tiempo que tienes viviendo en Estados Unidos?
Yo considero que no. Aunque sí, la influencia está siempre. Claro. Decir, ¿Cuáles son las raíces de un hondureño? No, por ejemplo, yo yo trato mi comida, cómo vivo, cómo siento, cómo pienso. Aunque, como te digo, la influencia siempre es inevitable porque está ahí, pues vives en un entorno que es diferente al tuyo y eso. Cocinas con tu propio sazón. Sí, exactamente. Yo considero como un hondureño, aunque la jerga, como dicen, tal vez no así va, pero como un hondureño normal, pues. Claro. Claro, sí, yo les comento, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cocino siempre mis frijoles, ¿verdad? El guatemalteco, pues, cada semana hay frijoles en la casa, ¿verdad? Y pues ustedes saben, los frijoles se comen de diferentes maneras, ¿verdad? Y se pueden acompañar de diferentes maneras. Entonces, el frijol a mí no me aburre, pero digamos a gente que tiene 20, 30 años viviendo acá, ya ni come frijoles, por ejemplo. El Byron, por ejemplo, un amigo que tenemos en común. Ajá. El que estaba cantando la otra vez. No, el chaparrito. Okay. Aquel resulta de que ya no come frijoles. Porque ya es tanto el tiempo que tiene estar acá y mientras que yo, pues sí, todavía, pues, pero no sé si él perdió su paladar, sus raíces, no sé qué será, ¿verdad? Pero no sé cómo ha sido tu experiencia en ese caso. Pues fíjate, Sergio, si hablamos en lo que es gastronomía, yo no lo he perdido. Porque, por ejemplo, yo me adapté o busqué una solución para poder tener lo que, por ejemplo, aquí, más en el invierno, y yo me decía un caldo de res, por ejemplo, con todo lo que lleva. Pero yo quería con tamales, lo que son tamales de masa, no sé si lo conoces. Sí. Entonces yo dije, yo no voy a ir a buscar hojas de plátano a las tiendas y todo, es como que gastar más dinero. Entonces tenía un papel aluminio ahí. Entonces solo hice bien la masa y ahí los puse y los cocí, baby. Y ya siempre en mi mesa ha habido tortillas hechas a manos por mí o por mi mujer o tamalitos. Sí. Otra cosa que para mí fue un choque cultural, llamémosle así, ¿verdad? Es darme cuenta que aquí no se hablaban kilómetros, sino que aquí es puras millas. Y también no se habla de metros. Se habla de pies. Y pulgadas. Sí, pero más pies, ¿verdad? Aquí todo es en pies, 5 pies, 10 pies. En cuestión de nieve es donde se habla pulgadas. Y dije yo un día, pues voy a ir a comprar un metro, ¿verdad? Porque yo necesitaba medir unas cosas. Y resulta que el metro también viene en pies, ¿verdad? Y no en metros. Entonces, todas esas cositas, ¿verdad? Van haciendo que, de alguna manera, ahora yo ya no mida las cosas en metros o en kilómetros como las hacía antes, ¿verdad? Y esos, no sé si tienen alguna experiencia así similar, ¿verdad? Fíjate que yo me recuerdo algo que mi papá me dijo. Y él me dijo, de aquí para acá es 1 metro. O 4 cuartas tuyas. Sí, eso se da en diferentes países, medidas y eso, ¿no? Se da lo que decía Xavi, las millas, gastronomía que hablamos también, deportes, creo que allá es muy fuerte el fútbol, pero acá son otros deportes. Y yo creo, lo que mencionaste tú en un podcast anterior, que nosotros no le entramos a deportes de ellos acá, como el golf Exacto. o otros. O el mismo fútbol americano. El fútbol americano, que no se ve casi. Claro. Es raro el hispano que ande por ahí practicando un deporte de esos. Por ejemplo, mi amigo, igual, ¿verdad? Le encanta el Halloween. Le encanta el Halloween. A mí esa fiesta no me gusta. No solo por el origen que tiene, sino porque no es una fiesta de un guatemalteco, ¿me entiendes? Sí. O sea, nosotros, en todo caso, tal vez la Semana Santa, la misma Navidad, tal vez el Día de los Muertos, ¿verdad? Aunque para un mexicano es más el Día de los Muertos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué más? Por ejemplo, yo me recuerdo que la primera vez que viajé a Estados Unidos, con la persona con la que yo salía, me hospedé, y cada vez que él salía,
necesitaba un café de... ¿Cómo se llama este? El de las Dunkin' Donuts. Y cada vez pasábamos a comprar un café, una dona, un café, una dona. Yo no estaba acostumbrado a un café y una dona, pero llegó un punto en que lo necesité, ¿verdad? Terminaste acostumbrado. Exactamente. Igual en Los Ángeles una vez hubo un tiempo que estuve allá y nomás salen a trabajar a la gasolinera y el café. Y como que están mecanizados, al menos ellos estaban casi como mecanizados o robotizados de comprar lo mismo. Gasolina, café, una dona o ¿cómo se llaman estas bebidas energéticas? Un Red Bull y los cigarros. Pero así, de una religión. Sí. ¿Verdad? Yo por lo menos en Guatemala, uno dice allá, yo voy a tomarme un café cuando puedo, pues, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo tuve una experiencia cuando yo vine un viernes en la tarde a la casa de mi hermana en Pensilvania. Sábado en la tarde me dice mi hermana, ¿cómo te sentís? Bien. ¿No estás cansado? No. ¿Te sentís bien? ¿Con energía? Sí. Ok. Mira, entonces ya te conseguí trabajo para el lunes. Y yo, ok, está bien. No, pero me fui con un muchacho, un conocido. Y me llevó a cortar una parte de una casa atrás con no sé, aquí le dicen el weed whopper, sí, el güiro. La máquina para cortar el césped. Ajá. Pero había mucho bejuco y palo y todo. Yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, voy a comprarme un machete. Dijo, Exacto. Y se tardó más en ir a traer el machete en que yo tirara todo lo que... Claro. Y me dijo, usted sí trae todavía lo de allá, ¿verdad? Y le dije, pues es más fácil. Claro. Y tal vez no es tan fácil. Lo que pasa es que para vos se te hace fácil. Y eso sí es un buen punto también, ¿verdad? Comentarlo. El americano, por ejemplo, para hacer cualquier cosa utiliza herramienta. Sí. Mientras que uno es lo que encuentre, ¿me entendés? Vos querías un machete, yo podría requerir simplemente un palo para mover algo, pues. Pero el americano tiene una herramienta para cada cosa. Para cada cosa, exactamente. Ellos así son. El mecánico, me fijo yo, una herramienta para cada cosa. El carpintero igual. Y todos, pues, tienen cantidad de herramientas. Sí. Mientras que allá con una sola herramienta haces muchas cosas. O al cálculo, como digo aquel, esto es 1 metro, 4 cuartas y ya. Sí. Exactamente. Mira, mi papá, créeme que cuando nosotros reconstruíamos la casa, mi papá decía, mira, córtame una tabla de 3 cuartas, 2 cuartas y media. Y sí, pues, y esa era la medida. Claro. Yo no sé si ustedes sintieron también cuando llegaron a Estados Unidos que a veces querías ir a comprar algo y te sentías tentado a regatear para las cosas. Sí. ¿Verdad? Y aquí no se puede regatear. Aquí eso vale, va. Sí. Incluso cuando alguien le pides que te haga un servicio, pues, ¿cuánto me cobras por limpiarme la carpeta? Dicen acá, pero aquí es la alfombra, ¿verdad? Ok, 150, dicen, ya no es 150, 150. Bueno, amigos, llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a que le den like al video y que lo puedan compartir con otros. Gracias. Xavi y Benjamín, un placer, muchachos.